autorización del ciudadano presidente municipal para dar inicio a la presente sesión en los términos del artículo 29, fracción segunda de la Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco. Autorizado. Muchas gracias. En la ciudad de Sayula, Jalisco, cuando son las 9:11 del día sábado 14 de marzo de 2020, con presencia de los ciudadanos regidores y presidente municipal, reunidos bajo previa convocatoria en esta sala de sesiones de este Ayuntamiento Constitucional como sigue. Presidente municipal, licenciado Oscar Daniel Carrera Calvario. Presente. Síndico municipal, Víctor Manuel Cerón Quintero. Presente. Ciudadanos regidores, licenciada Alejandra Michelle Munguía. Licenciada María Francisca Betancourt López. Presente. Ingeniero Luis Martín Pajardo Gómez. Licenciada Tania Jacqueline Dario Cibrián. Presente. Profesor Lorenzo Sarratos Briceño. Presente. Licenciada Ignacia Alejandrina Huelvas Acuña. Ingeniero Jorge Isaac Arriola Núñez. Presente. Licenciado Arturo Fernández Ramírez. Presente. Licenciada Patricia García Cárdenas. Presente. Y la Secretaría General de este Ayuntamiento, el suscrito abogado José Antonio Cibrián Olasco, informo al presidente que existe quórum legal para dar comienzo a la presente sesión, que hemos certificado el mismo al encontrarse 10 de los 11 integrantes de este Ayuntamiento, por lo que se declaran válidos todos los acuerdos que en esta sesión se originan. También se da cuenta de la inexistencia de la licenciada Ignacia Alejandrina Huelvas Acuña, que se encuentra en comisión, por lo cual se sometería a votación si es de justificarse su inasistencia. Para lo cual, quienes están a favor, sírvanse levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. A continuación, el ciudadano presidente municipal somete a consideración de este pleno de ayuntamiento el siguiente orden del día. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo. Punto número 3, análisis y en su caso aprobación de las medidas y acciones que habrá de emprender el gobierno municipal con motivo de la pandemia del coronavirus. Punto número 4, clausura. Para lo cual se somete a votación quienes estén a favor de desarrollar la presente sesión extraordinaria bajo el orden del día antes expuesto, sírvanse a levantar la mano, por favor. Aprobado por unanimidad. Aprobado que fue el orden, se procede a su desahogo como sigue. Punto número 1, lista de asistencia y en su caso certificación del quórum legal. Este punto ya fue aprobado al verificarse y certificarse dicho quórum legal. Punto número 2, lectura del orden del día y en su caso aprobación del mismo. Este punto ya fue desahogado al aprobarse el mismo. Punto número 3, análisis y en su caso aprobación de las medidas y acciones que habrá de emprender el gobierno municipal con motivo a la pandemia coronavirus. En relación a este punto que nos ocupa, cedo el uso de la voz al presidente municipal, licenciado Oscar Daniel Carrera Calvario. Gracias, secretario. Buenos días a todas y todos. Gracias por su presencia. Asistir el día de hoy a esta sesión extraordinaria de carácter urgente que fue convocada el día de ayer por la situación que todos ya conocemos en nuestro país, ahora en el estado también se encuentran ya algunos casos probables, según el dato que consulto hoy en la mañana en la página de salud del gobierno federal, más de 100 casos en el estado de Jalisco que están en análisis, no confirmados, pero creo que es una situación que nos debe de poner en alerta. Por esa razón, hoy convocamos al Pleno del Ayuntamiento como el órgano máximo que hay en el municipio. Este ejercicio creo que no lo están haciendo todos los municipios, convocar al Pleno, pero nosotros decidimos sí hacerlo precisamente antes de que el Consejo de Salud Municipal sesione. Creo que es importante que nosotros como Pleno del Ayuntamiento tomemos todos los acuerdos, las medidas correspondientes para que
esta responsabilidad que viene, porque sabemos que hay una responsabilidad fuerte para el municipio y para la salud, no solo en Sayula, sino en Jalisco y en México, pues lo podamos asumir de forma congruente, de forma precisa, porque se necesita mucha precisión. Por eso agradezco la presencia hoy de los doctores que nos acompañan por parte del sector salud. Gracias por estar aquí, al doctor Serafín, al doctor también, muchas gracias. Y a nuestro director de Protección Civil. Es importante que tomemos acciones en conjunto, que no tomemos acciones individuales para que no haya confusión, que haya una sola directriz. Por eso creo que aquí están con nosotros los expertos en el tema. Nosotros tenemos la información oficial, pero hay que apegarnos a las indicaciones del sector salud. En este caso, pues quiero autorizar, quiero que el Pleno del Ayuntamiento autorice el uso de la voz a los presentes que nos acompañan hoy aquí en este recinto, para que puedan exponernos, digo, más allá de los síntomas, que yo creo que ya tenemos esa información, más allá de la información global, su propuesta para esta estrategia que vamos a comenzar. Entonces, pues pido al Pleno del Ayuntamiento, les sea concedido el uso de la voz a los presentes. Quienes estén a favor, sírvanse de levantar la mano. Aprobado por unanimidad. Adelante, quien pueda hacer y quiera hacer uso de la voz, puede hacerlo. Gracias. Buenos días a todos. Buenos días. Gracias por la oportunidad y el espacio, señor presidente. Gracias. Gracias. Venimos a hablar del coronavirus el día de hoy. Invité al doctor Fajardo, es nuestro médico epidemiólogo en el Hospital Comunitario Sayula. Tiene muchos años de experiencia hablando de realmente enfermedades de este tipo. Más de 15 años, doctor, aproximadamente. La veo más grandecito. Muy bien. No cabe duda que el problema del coronavirus, ya catalogado como una pandemia, significa que ya es global. No hay parte en el mundo donde no pueda presentarse un paciente con infección. Y hablar del coronavirus no es hablar de un virus nuevo. Creo que en redes sociales también se ha hecho partícipe este comentario. Sin embargo, el coronavirus que hoy nos afecta, pues mutó. Es un virus nuevo. Nadie en el planeta había estado expuesto a este tipo de virus. ¿Y qué significa esto? Pues que todo el mundo está expuesto. Desgraciadamente, todo el mundo está expuesto. Actualmente, con la globalización, cualquier persona puede viajar a cualquier parte del mundo en cualquier momento. Pues los mecanismos de transmisión, que son muy sencillos, lo va a explicar el doctor Fajardo, pues estamos expuestos ya. Existe en estos momentos un abuso de las redes sociales con mala información. Por eso es importante que definamos el día de hoy, que con presencia del doctor Fajardo y también Protección Civil, qué es lo que es real y qué es lo que vamos a hacer. Pues nada más pues comentarles que los chinos, que son los que empezaron con este detalle, pues son los que nos están alimentando de información a todo el mundo, porque ellos son los que tuvieron el brote ahí. Entonces, gran parte de la información, mecanismos de transmisión, etcétera, proviene de lo que ellos nos están informando. Sin más, voy a hacer uso de la voz al doctor Fajardo para que nos explique. Me gustaría, si ustedes sí lo consideran, estar interviniendo, cualquiera en el momento, si surge alguna duda, pues que se pueda llevar a cabo, ¿no? Y al final vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, qué nos toca hacer a todos como ayuntamiento, como sociedad, para evitar lo más que se pueda la transmisión. Doctor Fajardo, no sé si quiere hacer uso, por favor. Gracias. Bien, buenos días, compañeros y amigos del rancho. Yo soy de aquí nací, aquí me voy a morir por partera y de Nalgas, con la señora Cristina Vázquez. Y bueno, pues es mi pueblo, es la segunda vez que tengo el gusto de estar aquí en este lugarcito. La otra vez fue cuando la muerte de los evangelistas, de qué momento me han invitado tan especiales, ¿verdad? Con Pedro
muertos y adolescentes que nadie tuvo la oportunidad de ver detenidos para que no se mataran. Pero bueno, esperemos que ahora sea diferente. De ninguna manera tengo la intención de venir a hacer mi promoción de licenciado. Pero bueno, es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por este momento que me dan. El 1 de febrero cumplí 40 años en la Secretaría de Salud. Ya casi me jubilo, no me dejan todavía mi dire, pero ya mero. Y tengo 15 años de epidemiólogo empírico. No pude ser especialidad, los pobres nacemos con ganas de comer, no con ganas de estudiar, porque los papás no tan fácil nos ayudan. Pero bueno, tengo 15 años de epidemiólogo empírico y eso es lo poquito que les vengo a compartir en relación a esto y a dengue, los 1,100 casos del año pasado y lo que se les ofrezca, ¿verdad? Bien, entonces miren, les hablaré un poquito en rasgos generales de lo que es este problema de salud pública. No tengan ninguna duda en hacer cualquier intervención y al final pues ya nos ponemos de acuerdo qué más, ¿verdad? Esto surgió así, como dicen los chavos, ¿verdad? De a rápido, porque primero pues porque empezaron los casos positivos en México y bueno, nosotros veíamos el punto álgido aparte del hospital, el seguro, que de repente muchos del seguro y de los militares y del ISSSTE y de todos lados van con nosotros. Entonces, aparte de esos lugarcitos de salud álgidos, pues también lo vemos en salud, digo, en educación, perdón. Y nos pusimos en contacto con la maestra Pachita y bueno, la idea era programar esto con los maestros, directores, los supervisores. Hasta allí estábamos en ese tenor a las 2:30 de la tarde, pero luego en la tarde ya fuimos invitados al día de hoy y aquí estamos. Y qué bueno pues que son los representantes del pueblo, ¿verdad? Alguna vez dije cuando algún compañero venía a firmar nada más porque es todo lo que hacía, le dije, si yo lo voy a meter así, a mí me da vergüenza. Entonces yo no vengo a cobrar, pero sí vengo a pasarles algo de información, ¿verdad? Bueno, para que se den una idea rápida que ya la deben de tener, pero no agarren chismes, hay gente buena para hacer sus memes de figuritas, cosas así. La gente que ya tiene pues sentido común y de preparatoria en adelante, porque a veces pues tenemos gente que no tiene carrera, ya debe tener la capacidad para saber qué leer y qué no leer, ¿verdad? No tarugadas, ¿verdad? Que se publican. Que bueno, el SARS-CoV-2 es el segundo, por eso se llama CoV-2, es el segundo porque es el genoma más parecido al SARS del 2002 de China también. Los chinos son mucha gente, por eso comen de todo, tienen mucha gente pues. Y SARS no es otra cosa más que las iniciales del síndrome respiratorio agudo severo. Y CoV es coronavirus. Y ya lo han escuchado todos, se llama coronavirus porque a la hora de la vista, el microscopio electrónico, las paletitas que le salen, pues lo hacen ver como una corona, por eso se llama coronavirus. No ha salido el bicho de Fajardo aquí en Sayula, ya lo estoy buscando. Pero por eso se llama coronavirus. Ese fue el 1 y ahora es el 2, ¿verdad? Y COVID son las siglas en inglés de la enfermedad. La D es diseas de enfermedad y es de infección y COVID es de coronavirus. Entonces COVID es la infección y el bicho es el SARS-CoV-2. Y el 19 pues es porque se adelantó 15 días en diciembre, porque si se hubiera atrasado 15 días fuera 20, pues por eso fue 19. Eso es para el mismo tenor, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo se transmite? Ya todos sabemos, por la educación que tuvimos en el 2009 de la pandemia, que se transmite a toser y estornudar. El estornudo viaja a 167 km/h, para que se den una idea. Si yo traigo influenza o coronavirus y estornudé, bienvenidos al club, a ver cómo nos va. Entonces, así se transmite, pero también se transmite igual que muchas enfermedades, como el VIH y como otros. Estoy hablando muy recio, le bajo, me lo retiro, claro. No. Porque así soy muy hocicón, de disculpar. Pero también, igual que el virus del VIH y otros que ustedes conocen, pues también se transmite por las mucosas. ¿Y cuáles son las mucosas? Pues son todas las partes de la piel que no están secas y por eso están escuchando ahorita en las redes sociales que después de haber saludado aquí a su compañero que está ahí con gripita,
que lo saludé, o que agarré su vaso, o que agarré su micrófono, no me puedo tocar los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque esas son las mucosas, ¿verdad? Por donde entra. Entonces, por eso hay que lavarse las manos. Le preguntaron al director médico del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México que resumía una plática de hora y 20 minutos, y dijo: lávense las manos. Eso fue lo que dijo el director médico. Entonces hay que lavarnos las manos. Yo le digo a la gente, porque ustedes conocen a nuestra gente, todavía no tiene la cultura de lavarse las manos. He visto 2 familias enfermas, todos de influenza, en esta semana. Y ayer en la noche, una familia de 5 ya reciben enfermos con influenza. No se lavan las manos, tosiendo y estornudando, y no se ponen cubrebocas. No saben el estornudo de etiqueta, es que ese es de cachín, se lo sabemos nosotros, ¿verdad? El estornudo de etiqueta pues, es para cubrirse, para no estar regando todos los bichos. Ya les dije a la velocidad que viaja. Entonces, así se transmite. Por eso tenemos que estar lavando las manos cada ratito. ¿Y qué es lo que provoca? Es una neumonía. Es una neumonía, es lo que provoca que la neumonía no es otra cosa más que la colección de flemas y de pus y de sangre en los pulmones, cuando los pulmones deben de estar llenos de aire. Y pues por eso se ahoga la gente en el mar y en las albercas. Si se les llena de líquido, pues mala suerte, ¿verdad? Ya se ahogaron. Y solo en Estados Unidos la gente pasa 20 minutos en el agua sin respirar y salen muy despiertos. Aquí no, aquí todavía se nos muere. Entonces, es lo que provoca una neumonía. En relación al tratamiento, dicen que no hay tratamiento. No sé si todos mis compañeros médicos me han copiado en algunas de las situaciones que por mis poquitos años me ha tocado ver. ¿Cómo vamos a prevenirlos cómo vamos a prevenir que se nos complique si no hay tratamiento? Pues de qué se mueren de neumonía. ¿Qué vamos a hacer? Lo que podemos hacer como médicos pues, es ayudar a la función respiratoria, ¿verdad? Damos los medicamentos que son broncodilatadores, damos los medicamentos que son antibióticos, porque no nada más llega el virus de la influenza o del coronavirus u otros 500 virus de la gripe que tenemos, no nada más llega eso y es lo único que se queda en mi garganta o en mis pulmones. También hay infecciones bacterianas que casi siempre se juntan, son infecciones mixtas. Ustedes saben que tenemos infecciones por bacterias que son como las espinillitas que nos salían o nos salen a los más chavos, esas son por bacterias. Luego hay virus que es la polio, la rabia, el coronavirus, la influenza. Luego hay parásitos que también nos infectan y luego hay también hongos que son los que dan comezón en los pies que también andan en los pulmones. También yo he visto muchos con hongos en los pulmones y se llama aspergilosis pulmonar, por si no sabían. Entonces sí podemos dar antibióticos, porque luego resulta que la gente se nos gusta, es que no me he aliviado porque me dieron medicamento para lo que no era. No, pues si no le damos se pone peor, se pone más pronto, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es nada más para bajarles el estrés de que no hay tratamiento, ¿verdad? Sí tenemos tratamiento, todos los países, 10 y 11 con Estados Unidos por sus 3 ciudades, ya está probando varios medicamentos con consentimiento informado. Quieren tomarse el medicamento para que no le pase nada, pero le firman. Así son los consentimientos informados, van en fase 3, luego falta la fase 4 para que los autoricen, la CDC para uso y consumo humano, aunque ya se están usando, pero como todavía no están aprobados, entonces por eso todavía se dice que no. Pero hay muchos, ahorita les puedo comentar 15 o 20 medicamentos, ¿verdad? Y los que ustedes han escuchado es el oseltamivir, que sí se usa porque desde el 75 hasta el 95% del gen, del virus, del RNA, del coronavirus es parecido a los de la influenza. Entonces por eso se usa el oseltamivir, el Tamiflu, que ustedes ya lo conocen y lo han escuchado en todos lados. Ese es uno. Pero también han escuchado el lopinavir, el ritonavir, el remdesivir, es el nuevo, pero es intravenoso, lo estamos haciendo intravenoso, no es para comprarlo en la farmacia. Este es el interferón beta junto con cloroquina, que es un medicamento que se usa para la artritis reumatoide y otras cosas, y para la malaria. Hay muchos medicamentos, ¿verdad? Pero ¿para qué los enfado con eso cuando ni yo lo entiendo? Han de disculpar. Entonces, tratamiento sí hay. Pero una vez que tenemos todo esto, pues antes de asustarnos, primero tenemos que enterarnos, ¿verdad? Y primero que tenemos que enterarnos pues, por los medios científicos, ¿verdad? En el hospital tengo un paranoico que dice, salvo que ustedes me digan que sí es cierto, que dice que como China es potencia, que Estados Unidos le soltó la bombita de coronavirus para que no sea potencia, porque Estados Unidos quiere seguir siendo el rey del mundo.
Pues bueno, la verdad no sé si es paranoia o no sé si tiene que ver lo político, pero el problema es que el dengue lo tuvimos, como ustedes se dieron cuenta, 11 muertos y 12 en Oaxaca, para que se den una idea. La influenza la tuvimos y así, muchos de tuberculosis, de VIH está saliendo mucho paciente, enfermedad de Chagas por la chichicicona y otras cosas. Entonces yo creo que Estados Unidos no nos ha mandado bombitas de esas cada rato que tenemos problemas. Entonces, bueno, ¿cuáles son los síntomas? Criticaron a nuestro subsecretario de Salud Nacional, la OMS, porque dijo que la mayoría de los pacientes iban a tener un catarro leve. 11% son los que se van a poner más graves, y son menores de 5 años, en especial los menores de 2. Hay 1% de mortalidad de 0 a 10 años y 1% de mortalidad de 10 a 19 años. Todos los demás son más ancianos, de 65 años en adelante, pero todos nos podemos enfermar. Y los que más se van a enfermar son los que tienen una enfermedad agregada o inicial, que es la que va a hacer que tengan pocas defensas y es la que va a hacer que se pongan más graves, ¿verdad? Y la primera, que no la comentan mucho y la comentan hasta el final, es la obesidad, es la primera. Acuérdense en el 2009 de Margarito Espinosa López, de 47 años de Apango, que vino, lo trasladamos, se murió en Guzmán. Acuérdense de Víctor Trujillo, que venía de 23 años de edad, que venía de Juanacatlán, estaba trabajando con nosotros 6 meses, aquí le pegamos la influenza y se nos murió. Y doña Juana de la Lagunita, doña Marta de la Lagunita, de 34 años de edad también. Los tres coincidieron una semana enfermos, obesos, sin haber ido a consulta y se murieron. Entre un montón de enfermos, ¿verdad? Después, para que se den una idea. Entonces, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón. Me parece que hipertensos no tenemos tanto riesgo, pero el que no se cuide, pues si no se muere del coronavirus, se va a morir de un infarto cerebral. Entonces, obesidad, diabetes, enfermedades del corazón, soplos, insuficiencia cardíaca, los que se les hinchan los pies, los están los viejitos, artritis reumatoide, lupus, tuberculosis, VIH. Todos esos pacientes tienen síndrome de Down, tienen defensas más bajas, y si es lo que hace, que no es lo mismo que llegue una infección cuando la compañera aquí está fuerte y joven, que tiene todavía sus defensas al 100%, que llegue conmigo, que ya estoy viejo, hipertenso y que ya no responde igual, ¿verdad? Entonces por eso son los que se van a afectar más, son los que debemos tener más cuidado, y pues todos tenemos niños o ancianos que cuidar, ¿verdad? Si uno de los últimos que descartaron de coronavirus en México es un señor de 71 años, no se murió, ¿verdad? Entonces, si no hay enfermedades agregadas, es difícil que nos muramos. Les decía que el 11% son los que se van a poner mal, y criticaron a nuestro subsecretario de Salud Nacional porque dijo que iba a ser una gripa leve. Pues resulta que el 89% son las gripitas leves o asintomáticos. A mí ya me vino a visitar un pariente rico de Estados Unidos, está cerca, allá California, que es de los de transmisión local. Ya me vino a visitar un pariente porque yo no puedo viajar, y aquí me dejó la infeccióncita, yo no tengo ninguna molestia, pero ya estuve aquí muy cariñoso con la compañera, y ella en 5 días se va a enfermar y yo no tuve la infección. Entonces hay personas, ese es el problema, que hay personas que estuvieron en contacto, por eso tenemos que estar aislados los 14 días, ¿verdad? Hay personas que no tienen síntomas todavía y que ya no están transmitiendo. Espero que no se enfermen, no se asusten. Entonces esos 89% son los que van a tener cuadros muy leves, que ni a consulta van a ir, se van a tomar su Tapsin y a su casa y bien gracias, y ni a consulta van a ir. El 11% es el que va a ir a consulta, que es el que vamos a estar al pendiente nosotros, Protección Civil, Cruz Roja, el DIF, hay mucho anciano, el DIF, también su filtro ahí es obligatorio. Nomás no quieran que les acomodemos una enfermera o un promotor de salud que ni tenemos en cada lugar, porque pues ¿dónde los vamos a agarrar, verdad? En el hospital ponemos las sanitas y el jabón y se lo roba la gente, se lo roban los compañeros del hospital, ¿verdad? Algún día ayúdenos pues a que nuestra idiosincrasia sea cada más vez idiosincrasia, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema, con las reminiscencias de muchos gobiernos. Entonces, sí son gripas leves, pero sí tenemos que cuidar al 11%, y de estos, para que tengan poquito estrés, la mortalidad va de 2.06 al 4.04, o sea, se van a morir de 2 a 4 pacientes de coronavirus. Para que se den una idea, de influenza se nos mueren del 11 al 14% de cada 100, del SARS del 2002 se murieron 9.6 de cada 100, 10 de cada 100, y del MERS del Medio Oriente se morían 34 de cada 100. Entonces hay que angustiarnos un poquito, ¿verdad? 2% es lo que está marcado, sube y baja porque
porque aquí Jalisco no pasaba de 1000 casos de dengue y esos yo ya los tenía aquí en Sayula. Pero bueno, ustedes saben cómo es la política, porque el dengue es tan fuerte, igual el coronavirus, que quita secretarios de salud y mucha gente, ¿verdad? Entonces ustedes ya lo entienden, ¿verdad? Ya han escuchado los correos y los videos de toda la gente. Hay un conocido de aquí que tiene, de la gente que puede viajar, que tiene compadres que estaban viajando en Italia y se enfermó el esposo, y la esposa decía que estaban en hospitales cerrados y que cuando escuchaban el cierre, que ya pasaban con otro muerto y con otro muerto y con otro muerto de coronavirus, y eso Italia no lo dice. Y ahí se nos fue el esposo. Entonces, todos nos tenemos que cuidar, ¿verdad? Y lo más importante en influenza y en los 500 virus que provocan la gripe y en coronavirus es fiebre, tos seca. Nos critican porque decimos tos seca. Al principio yo voy a tener tos seca. La tos seca es porque se toman un refresco con hielo, porque estuvieron respirando mucho polvo, porque estuvo haciendo mucho frío, porque no tomaron agua, por eso se nos reseca la garganta. No nos hagamos con los viejitos que quieren, se levantan con la boca seca y ya quieren que les demos medicamentos porque tienen una infección en la garganta. No, la garganta se nos reseca y debe estar húmeda como todas las partes de las mucosas de nuestro cuerpo. Entonces, esto seca, pero cuando se combina la infección ya con bacterias o con otro tipo de bichitos, ya no es tos seca, ya es tos productiva. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que en la tos seca nomás ahí siento el dolor en la garganta, y la tos productiva pues ya desgarro sabroso, ¿verdad? El gargajo del color que ustedes quieran, y los rojos, amarillos, verdes y con sangre son los que nos gusta ver en el hospital. Mala suerte, eso nos gustó. Entonces, bueno, fiebre, la tos, y dificultad para respirar, que van a ser los casos que vamos a andar corriendo atrás de ellos. Dificultad para respirar, fiebre, tos y dificultad para respirar. Y los demás son los signos y síntomas que ustedes conocen de una gripa leve, ¿verdad? Que ojitos rojos, que moco, que primero es cristalino, luego se hace espeso por la nariz, estornudos, dolorcito de huesos, cansados, que nos movemos para un lado y para otro y nos da dolor. Esos son los casos, esos son los signos y síntomas del cuerpo cortado de una gripa leve, ¿verdad? Y el coronavirus también puede ser así. Entonces, tenemos que estar abiertos a todo lo que nos puede suceder y a cuidarnos. En relación a esto, bueno, hasta el jueves, 132.758 infectados mundiales, de esos 80.891 en China y ya 51.767 en todos los demás, de los que orgullosamente somos parte. Y México hasta el jueves, 26 confirmados, México, Jalisco todavía no. 105 en espera de exámenes, eso hasta el jueves, a lo mejor ayer ya publicaron otra cosa, y 344 descartados. Para que sepan cuáles son los descartados, me dicen si ya quieren que me calle. Los descartados, les hacen alrededor de 20 exámenes de todos los virus que son los que nos provocan las gripas leves, y después de que salen negativos los 20, para que sea una influenza de los parainfluenza, que no es influenza, son 4 tipos. De todos esos, de que salen negativos, entonces luego ya sigue el coronavirus. ¿Por qué no lo hacen primero? Pues porque primero van a buscar los más comunes y al último los del coronavirus, porque son los reactivos últimos, nuevos y más caros, ¿verdad? De lo que tenemos más mucho es más barato, de lo que tenemos menos es más caro. Aunque ayer me comentaba aquí mi director que ya mandaron una imagen de la tira rápida, como las pruebas de embarazo para las damas, una prueba rápida para coronavirus de China. ¿Y cuál creen que es el costo? Hasta les va a dar risa. ¿Cuál creen que cuesta? 10 pesos. $1.89. Está regalado, ¿no? Pero bueno, no le hagan caso. Hay 3 laboratorios nacionales que son los únicos que hacen los estudios. Guadalajara, el Centro Estatal de Laboratorios de Guadalajara, Yucatán y el otro. El Instituto de Enfermedades Respiratorias. Estos son los únicos 3. Todos los otros 28, 29 más estados de México no lo hacen, para que no se dejen llevar por la prueba rápida. Ay, estoy ando muy mal y sí tengo lana para pagar y quiero que me lo hagan. No hay. Y se lo están ofreciendo, y también los laboratorios particulares. Eso es muy común porque me voy de vacaciones, ocupo lana, ¿verdad? Bueno, miren, la definición operacional es para nosotros, para los que trabajamos en salud, para los de Protección Civil, para la Cruz Roja, que es una definición operacional. Una definición operacional es
un conjunto de 3 rengloncitos o cuatro que me dicen que efectivamente estoy con una persona que puede tener coronavirus. Esa es una descripción operacional. Eso es lo que nos hace que seamos más agudos, que no que nos asustemos, salgamos corriendo y digan ustedes, como algunos de mis compañeros en el hospital, mándenselo al doctor Fajardo, eso por favor, organícelos a marcha, protección civil. Entonces, la descripción operacional es la que nos dice que estamos en un caso sospechoso y es, hasta el jueves, personas de cualquier edad que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y tos y al menos uno de los siguientes signos: disnea, que es dificultad para respirar; mialgias, que es dolor de músculos; cefalea, que es dolor de cabeza; artralgias, que es dolor de huesos; y dificultad para tragar, ¿verdad? O dinofagia. Pero además tiene que haber estado en contacto o haber estado cuidando a una persona que estaba sospechosa de coronavirus o que tuvo coronavirus desde 14 días antes de la fecha, o que venga de viaje de los 10 países que están ya con transmisión local. Todavía no somos transmisión local, por eso de aquí todavía no hay tanto problema. Los 10 países, y aparte ya se acaba de agregar ayer a tierra Estados Unidos con sus 3 estados, que es California, es Nueva York y es Washington. Entonces, bueno, esa es la definición operacional. Si yo estoy muy enfermo, porque ya estoy bien, si yo estoy muy enfermo, pero no me vino a visitar como un pariente, ustedes no vienen de fuera, me están viendo que me estoy llevando, estoy muriendo, bueno, pues estoy bien, pues tengo los pulmones duros, no me cuidé, soy hipertenso, soy diabético, bueno, no, me voy a poner malo, ¿verdad? Y no es coronavirus, no se asusten, ¿verdad? Denle sus medicamentos, denle su oxígeno y ya, y cierren en su casa 14 días para que no enferme a la demás gente y ya. Eso es lo que hay que hacer, ¿verdad? Si llega su compañero y me dice, no, es que vino un primo de Italia, de Irán, de Corea, porque luego resulta que sí tenemos gente de Londres ahí, ¿verdad? Y dice, y él venía bien, yo no venía enfermo, pero yo empecé con tosecita a los 3, 4, 5 días. Ah, caray, él es un sospechoso, de ahí en adelante no te muevas, luego te digo cómo te vamos a tratar, porque lo primero que voy a hacer es que no me contamines. Entonces tú no te muevas. Ya luego en lo que voy y me pongo el traje de astronauta, entonces ahora sí ya nos arribamos, ya platicamos y ya te ponemos el rinconcito y ya vemos. Todavía hasta el miércoles de la reunión del grupo de apoyo en coronavirus en Ciudad Guzmán, que no eran puros médicos, todavía la indicación estatal es que síntomas leves, que es el 89%, como ya les dije, sus recomendaciones, su cubrebocas, sus cuidados y a su casa. En el hospital tenemos como 16, 18 camas, ¿dónde los vamos a acostar? Entonces ya no vamos a operar, ya no vamos a tener embarazadas, ya no vamos a atender a nadie. De por sí tenemos ya mala fama en el hospital, desgraciadamente. Entonces, aquí donde se les vamos a sentar, van a escoger sus pasillos pues para cerrar la presidencia. En España y en Italia cerraron las áreas de partos de los hospitales para estar metiendo enfermos de coronavirus ahí sentaditos. Bueno, esperemos no llegar a eso, ¿verdad? Ese es un caso sospechoso, y un caso comprobado es el que tiene todo esto y aparte el examen le salió positivo, pero el examen positivo por un laboratorio reconocido, ¿verdad? No por el laboratorio del doctor Fajardo, que les cobró $2 y ya les dio un examen positivo, no. Y sin decirles mucho, pues yo he tenido casos negativos de laboratorios de aquí que les tomo las muestras y los mando a Guadalajara y salen positivos, y al revés. No se me asusten, no les digo al laboratorio que luego me echan en el Face. Y bueno, hay una reglita que por ahí también está en las redes de comunicación, a ese sí háganle caso, de cómo preparar el alcohol, el gel alcoholado al 70%, que es sencillísimo, con agua oxigenada y con alcohol al 96% y con glicerina, y con eso, y se van a ahorrar porque ya ni ayudan. Y les comentaba que en Guadalajara también cubrebocas hasta en 150 pesos cada uno. Negocio, ¿verdad? Ahí se carga la Cruz Roja en los de Protección Civil. Bueno, los teléfonos ya por ahí también los tienen, se los puedo comentar. Y de ahí en adelante, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Yo tengo algunos puntos a tratar, no sé si mi director quiere tratarles así. Hemos hecho algunas acciones en estos, ya tenemos varios días, 3 semanas más o menos haciendo actividades.
Entre los que les puedo comentar es que ya tenemos también un manualito de 12, 13 hojas con los datos generales de lo que es la enfermedad, con 2 flujogramas, porque ya saben que tenemos 3 accesos al hospital, 2 flujogramas, cómo vamos a estar recibiendo a los pacientes. No los vamos a estar amontonando, los que estén tosiendo, estornudando, no los vamos a amontonar ni con las embarazadas ni con los que están esperando consulta. Amablemente, ya saben que el Hospital de Salud tiene personal muy amable. Los vamos a agarrar no de la manita, los vamos a agarrar de la espalda y los vamos a llegar a sentar, ahí les vamos a poner a lavar sus manos, a poner sus cubrebocas a los que lleven problemas respiratorios, ¿verdad? Si yo voy con un dedo cortado, pues no me vayan a poner cubrebocas, ¿verdad? Yo no lo ocupo. Ahí se toman los signos vitales y ahí se pasa un consultorio que no tenemos médico de lunes a viernes entre semanas, ahí pasamos, y de ahí en adelante ya si no está grave, pues a su casa con sus recomendaciones, si cumple con la definición operacional de que sí es un paciente sospechoso de coronavirus, ahí hacemos el estudio epidemiológico y en ese ratito vamos a Guadalajara para que nos digan, mándalo a su casa. A menos que digan, no, que nos ponemos de acuerdo con Protección Civil Estatal o con la Cruz Roja y acá lo esperamos, ¿verdad? Así suele pasar con los primeros casos, como nos pasó con influenza y con dengue, que yo tuve la autoridad, gracias a Dios en ese tiempo, ya no la tengo, de hablar al SAMU, de hablar al Estado, y me decían, doctor, pues mándalo. Y así yo me llegué con pacientes tosiendo sangre, sangrando. Ahora no, porque si no hablamos, se mueren las ambulancias y no lo reciben. Está medio trabajoso ese asunto. Entonces, nosotros hicimos los flujogramas, tenemos los filtros, hasta ahorita tenemos gel, sanitas, no sé cuántas, ¿no? Tenemos algunos cubrebocas, los N95, no sé si los conocen, los N95 son para los que vamos a estar teniendo pacientes, ¿verdad? Ya quien quiera comprarse un N95 es más incómodo porque presiona más. El N95 no es otra cosa más que el autorizado por la norma oficial mexicana, y el N95 no quiere decir otra cosa más que atora el 95% de partículas del aire, ¿verdad? Ese es el N95. Los otros atoran menos, son más sencillos, ¿verdad? Por eso hay que cambiarlos cada rato. Y la mascarilla N95 dura hasta 40 horas, pero que no esté toda, que no la saquen toda arrugada y doblada, ¿verdad? No, ya la que se arruga y se dobla se tira y a comprarse otra. Y yo pues van a llegar más baratas en la ferretería que en la farmacia. Bueno, llevamos eso. Tenemos la intención de hacer la reunión con los maestros porque es donde más problemas vamos a tener. Hay unos enfermos tenemos unos enfermos de hepatitis allá en la escuela de Recualarios y la gente sigue yendo a misa, los niños, siguen yendo a la escuela, y me los mandaron ahí por dengue con los ojos amarillos. Me los mandaron por dengue porque tenían calentura y dolor de cabeza. Es una hepatitis, no pueden ir a la escuela, eso están enfermando todos los demás porque no se lavan las manos. Es una hepatitis, ahí me Recualarios. Le dije a la mamá, le dije, vaya y dígale al director que al que ve con calentura y vómito lo mande a su casa. Y al siguiente día que la cité para hacer el examen de sus hijos, ¿ya fue a la escuela? No, todavía no. Le dije, entonces espérese tantito que se le muera uno, que se muera uno de allá, a ver si ahora sí va a ir allá, ¿verdad? O sea que como no le llaman nada, Dios que los bendiga, y ya está. Se enroscó la señora, pero de alguna manera tenemos que educar a la gente. Yo ya les sobé la manita, no me hicieron caso, ya les hablé fuerte, no me hicieron caso, ya les dije de mil maneras, no me hicieron caso, ni en mi casa me hacen caso, ¿no? Entonces, yo creo que ustedes tienen más autoridad para que les hagan caso. Bueno, entonces, eso es lo que hemos hecho también. Hoy nos dan alrededor de unos 25 carteles grandes, con escasas 10, 12 renglones y letras grandes para la prevención y para los servicios de coronavirus, que ya fuimos a Carmen, el señor cura, y nos dijo que sí nos va a dejar pegarlos en los templos y en las capillitas, en el santuario también. Ya el señor cura ya está dando la hostia en la mano, ya la paz ya es de reverencia, como los tailandeses allá y adyacentes. Los franciscanos dicen que no está permitido dar la hostia en la mano, pero pues bueno, van a ser excepción, ¿verdad? También no podemos llegar a exigir toda una cultura, ¿verdad? Cuando también somos católicos. Entonces, en eso vamos. En la capacitación del personal llevamos una de la sociedad médica, que el doctor Omar nos acompañó, que no fui yo el ponente, yo soy el que menos sabe el coronavirus, sino un epidemiólogo que sí estudió la humana, es el epidemiólogo del ISSSTE, que también trabaja con nosotros. Luego yo reproduje el jueves de la semana pasada ahí en el hospital. Tuvimos mucha audiencia ahí del hospital, pero fue para el personal, pues, porque somos los que vamos a estar ahí al pendiente. Ahora estamos con ustedes, y el martes o el día que se acomode estaremos con los maestros. Y bueno, a la hora de que tengamos que hacer cosas un poquito más drásticas, no se la piensen tanto, ¿verdad? Porque no me queden
2,000 o 5,000 pesos más en mi bolsa, no digan nada, no le hace que sea, no, yo creo que no se vale que hagamos eso, porque les digo en el hospital, mis compañeros, 190 trabajadores, que epidemiología no es importante hasta que se enferma o se muere un familiar. Entonces no piensen que epidemiología va a ser importante para ustedes hasta que se les enferme o se les muera un familiar. Disculpen. Gracias. Usted menciona que se va a hacer la reunión con los centros escolares, con los representantes de los centros escolares. En este caso, presidente, el doctor menciona que se están o ya tiene la reproducción de información para lugares donde se concurren más personas. Con un municipio, presidente, mandar a hacer más para las escuelas, para reproducir ese material mismo que se permite, ¿no? Sí, no, claro. Hasta la puerta de su casa lo pueden poner. Ok, y que cada uno de los centros escolares, ahora que van a tener la reunión, se les entregue para que se pegue de manera visible para todos los padres de familia, porque la verdad que lo que usted menciona, redes sociales y todo lo demás, estamos siendo mal informados y estamos entrando en un momento de pánico, ¿no? Entonces es importante lo que mencionó el subsecretario, lavarse las manos, algo tan sencillo que no tenemos el hábito, pero que se puede evitar tantas cosas. Entonces, presidente, les pedimos que se haga la reproducción del material, pues todo lo necesario, las indicaciones del sector salud para que nuestros centros escolares estén también debidamente informados. Aunque también hace hincapié que Secretaría de Educación Pública y Subsecretaría, igual el maestro Saúl, director de primarias, está muy en contacto con nosotros, pero la verdad que es necesario un material más visible. Sí, el material se puede reproducir, incluso servicios médicos municipales, a través de médico y comunicación, ya elaboraron también un folleto que se va a imprimir, ya lo tenemos en redes sociales, pero también con la misma información que está manejando Secretaría de Salud, pero por parte del municipio se va a dar en volante y también se va a imprimir cartel, pero igual también podemos reproducir, que a ustedes les proporcionen y podemos distribuirlo, eso no es problema. También en imagen digital, podemos compartirlo por WhatsApp, por todas las redes oficiales, creo que también va a funcionar. Y hay uno también para escolar, para primarias, que también está muy práctico. Ese está muy bien también, ese también se puede reproducir. Y así pues, a grosso modo le robo 2 minutos más. En el 2009 hay un manual pues, de operación para las reglas de aislamiento de los enfermos, aunque no se pongan graves. En el 2009 no se alcanzó a hacer aquí. Debiera de hacerse, porque luego yo como director de la jurisdicción o yo como supervisor o director de 1000 niños de la ETA no me quiero comprometer a eso, pero también se puede hacer y está permitido, pero luego hay muchas cuestiones muy fuertes que no dejan. Cuando hay un enfermo de un salón, ese enfermo se va 7 días a su casa. Cuando hay 2 enfermos de ese salón, todo el salón se va 7 días a su casa. Cuando hay más enfermos y de otros salones, toda la escuela se va 7 días a su casa. Entonces, bueno, ojalá no lleguemos a eso, pero lleguemos a eso, no se la piensen tanto. Si el director no se deja, porque es más viejo que yo, mándenmelo. Dígale, le hablo al doctor allá para platicar con él. Eso no es algo que hago yo, eso lo hace en coordinación el director del hospital con el director de la jurisdicción y el director de supervisión del SOM. No, yo no soy como esa decisión, pero no se vale pues que yo tengo enfermos de hepatitis y no los estoy mandando a su casa y los sigo dejando llegar para que me enfermen a los demás. Una hepatitis A puede provocar una cirrosis después, y aunque no se emborrachen esos niños o niñas, se van a morir de cirrosis. Entonces, nada de que porque ya se enfermó uno, pues vamos enfermando todos, no, eso no se vale. Y ahorita están presentándose casos de viruela también en las escuelas. En la técnica 11 también. A su casa, por una semana completa, hasta que tenga puesto, ya no la pegan. El herpes, el virus de la varicela es de los pocos que nos provocan malformaciones congénitas en los niños con las embarazadas cuando tienen relaciones de 42 días, que es la formación de órganos.
Entonces, niño con varicela a su casa y no se le rinden las embarazadas, una semana completa, ¿no? Los enfermos de varicela deben de llevar las recetas llenas de recomendaciones, no de medicamentos, nada. Doctor, una pregunta. En el peor de los escenarios, si presentase algún caso aquí, No, yo no voy. ¿tiene algún refugio, algún lugar donde se llevaría su cuarentena a esa persona o qué medidas se podría tomar? Ah, qué buena pregunta. Se me ocurre así rápido. Pero lo primero es que tenemos pueblitos muy chiquitos que a lo mejor allí no les llega porque están más pobres que nosotros. Pero se me ocurre así rápido que podría ser cuando tenemos las inundaciones, ¿verdad? Ponemos en punto meternos aquí en el auditorio, nada más que sí ocuparemos ahí personal de comida 24 horas del día. Médicos y enfermeras, tendremos que ir a hacer guardias ahí también, pero también se ocupa gente que cuida niños, gente que los entretiene y todo eso. En el peor de los escenarios, yo creo que se podría hacer ¿Es eso. una red? Si no, ahí en algún otro lado. Si estamos hablando de pacientes con complicaciones, Ya lo dijo el doctor, ¿no? La gran mayoría no van a presentar signos y síntomas graves. Entonces, no hay que crear una sobreexposición a cómo se viene comportando. La mayoría no va a presentar síntomas graves. Pero, en el peor de los escenarios, sí tendríamos que tener un lugar donde derivar a estos pacientes. El hospital comunitario Sayula es insuficiente. O sea, no tenemos un área exclusiva para enfermedades respiratorias. Tenemos un solo ventilador funcionando. Un ventilador es para un paciente grave que haya necesidad de intubar para mantenerle su vía aérea a través de una máquina. Tenemos un solo cuarto de aislado que yo en lo particular, y lo platicábamos con el doctor, pues ni siquiera deberíamos tener al paciente en un aislado. ¿Por qué? Porque no nos va a enfermar todo lo que nos acercamos, porque no cumplimos con las condiciones mínimas necesarias en cuanto incluso a infraestructura para mantener o asegurar que un paciente no nos vaya a expandir ahí la enfermedad. Pero hablando de gravedad, presidente, pues nosotros tenemos aquí en Sayula algunos locales donde podríamos hacer uso en dado caso de que esto se salga de control para pues mandar a los pacientes ahí. Los graves ya nos dirán qué vamos a hacer con ellos. Nosotros, al identificar un paciente grave que tengamos necesidad de intubar, la indicación de nosotros es hablar a Guadalajara y ellos nos dirán qué hacer con el paciente. Pero bueno, aquí los mecanismos son básicamente, a lo que queremos llegar es hacer entender a la población de que esto es meramente es prevención. Grandes países, bueno, suena mal lo que voy a decir, con mayor cultura, pues se han visto rebasados con esta situación. Nosotros aquí con la prevención, que es el lavado de manos, lo ha dicho el doctor insistentemente, es lo que tenemos que hacer énfasis y eco en la población. Me preguntaban hace rato, viene Semana Santa. Mi opinión, es que se cansé, sería mi opinión personal. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de que se empiezan a presentar casos sospechosos en Jalisco. Existe una fórmula matemática por ahí que desarrollaron que dice que en México entre el 20 y el 30 de marzo es cuando se nos viene todo encima. Para esos entonces, Semana Santa viene a 15 días o 2 semanas después. Aquí sí habría que ver, es mi opinión, ver que este tipo de eventos masivos lo están haciendo en otras partes del mundo. Se están cancelando todo. ¿Por qué? Porque estos países lo que están haciendo es una contención. Entonces es aislar a la población, evitar que se presenten en lugares concurridos como medida de prevención. El tiempo va a hacer que esto empiece a bajar. China de hecho ya tiene ahorita, viene en declive todo el cuadro clínico. ¿Por qué? Porque ya pasó todo este tiempo y periodo de exposición, de virulencia, etcétera, etcétera. 3 meses. 3 meses. El calor dice que va a minimizar, etcétera, pero mientras son peras o son manzanas, tendríamos que ver qué vamos a hacer en eventos masivos. Que la indicación y lo que se está haciendo en países es cancelar todo este tipo de situaciones.
2, el uso de gel alcoholado en todas las instituciones, en todos los negocios. Vengo ahorita de la central camionera. El gobernador ayer lo comentaba, dio la indicación en ciertos lugares nada más, pero bueno, aquí tenemos una central camionera, deberían tener gel alcoholado, voy a platicar con ellos, poner un puestecito a todo el que se va a subir un camión, a todo el que va a bajar el camión, habrá que entregarle gel. El uso de cubrebocas, bien lo comenta el doctor, los cubrebocas especiales básicamente son para el sector salud. ¿Por qué? Porque son los que vamos a estar en contacto con los pacientes sospechosos y bueno, se manejan secreciones, se maneja vía aérea. Entonces, las compras de pánico que se están presentando, pues creo que es precisamente por tanta información. Y como dice el doctor, virus nuevo, no hay nada que le toque. Es un virus que no se había presentado, entonces que digamos que tenemos ahorita una barrera o que vamos a hacer esto, pues obviamente no. La Secretaría de Salud, lo vimos la semana pasada en la jurisdicción con algunos ponentes, no hay suficiente o vastedad por parte de la Secretaría para implementar medidas generales como es la distribución del gel. Actualmente solamente tenemos para cubrir las necesidades básicas de los centros de salud y de los hospitales. Por eso la importancia de que aquí el ayuntamiento también nos apoye para la compra o el expendio de gel alcoholado al 70%, perdón, y hacer énfasis en todos los lugares, comercios, etcétera, que hagan lo mismo. Y bueno, no preocuparnos, ocuparnos de la situación. Ya una vez que esté aquí con nosotros, tendremos que ver la medida. Siempre hemos salido avante. Tenemos influenza, no se ha acabado la influenza. El doctor todos los días ve pacientes con influenza que tienen una tasa de letalidad mucho mayor que el coronavirus. O sea, vivimos en un lugar, Sayula se caracteriza a nivel estatal por tener un sinfín de enfermedades de salud pública. Y es por años, por estaciones del año, etcétera, pero no dejamos aquí en Sayula de tener enfermedades de este tipo. Entonces, pues pedirles el apoyo, la difusión, empezar, presidente, a saludarnos de codito, de otra cosa. O sea, ahorita, digo, y me cuento, es extremadamente difícil llegar y no saludar a alguien con la mano. Lo tenemos por cultura, pero a partir de ya debemos dejar de hacer este tipo de asuntos, pues. Entonces, desde ahí la importancia de empezar a distribuir la información. No sé si alguien más tenga alguna... Sí. Respecto a la medida de prevención en eventos públicos que usted menciona, y efectivamente es un hecho, nosotros tenemos 4 eventos en el mes de marzo que tenemos que valorar precisamente la realización de los mismos. Uno es la Semana Cultural de la Preparatoria, donde incluso viene gente de fuera como invitados. El segundo es un evento de lucha libre. Tenemos la Expo Agrícola, donde viene gente de todo el estado, incluso también de fuera. Y una también importante, la Feria de Ramos, que tenemos que poner en consideración. Yo a la información que tengo, y ustedes digan si esto es lo correcto o no, la fase en la cual nos encontramos aún no nos dice que tenemos que llevar a cabo la cancelación de eventos masivos, pero como forma de prevención creo que es una manera de ponerlo sobre la mesa y analizarlo, o más bien decir que estamos en una fase de expectativa en la cual si decidimos puede cancelarse de un día para otro y no realizarse, pero yo eso quiero que ustedes me den su opinión completo como parte de salud. Y otra cuestión es decir, yo creo que sí tenemos que hacer un filtro importante en el tema de la central de autobuses, no básicamente en las rutas regionales, sino que aquí tenemos corridas de Ciudad de México a Sayula y viceversa. Y es importante eso, y eso es importante porque la Ciudad de México es donde más casos se encuentran. Y fíjense, hay algo importante. Hace 3 días yo estuve en la Ciudad de México, me tocó estar en la terminal internacional porque ahí nos derivaron
no hay un solo filtro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y me tocó estar con chinos, con extranjeros, y es increíble que el estar ahí me preocupó porque dije, bueno, así como yo estoy ahorita, ya estuve aquí en esta terminal internacional con vuelo a Guadalajara, y llegamos a Guadalajara y como si nada, apenas ayer empezaron las medidas preventivas. Pero recordemos que un vuelo que llega de México o de cualquier otra parte del mundo a Guadalajara, naturalmente tienen que venir a Sayula, van a utilizar la ruta que viene directa. O si no usan el vuelo, van a utilizar precisamente esa ruta que es directa. Entonces creo que es importante que sí tomemos medidas de acción por parte de Protección Civil a un filtro, a revisar los horarios con un médico municipal De esos y de esos especiales. Yo diría en particular eso, que sí se tomen medidas en la central de autobuses regional, pero sí la corrida que es de Ciudad de México a Sayula y viceversa, sí estamos teniendo ese control, y que incluso pues ahí a la persona que se le detecte con fiebre o algo por el estilo, pues sí sea canalizado, ¿no? Porque sí sería la mejor forma de contenerlo. Y por parte de la propuesta del doctor Serafín de que nosotros podamos abastecer el tema de gel antibacterial y cubrebocas, pues yo sí le solicito al pleno del ayuntamiento que quiera por instrucción a tesorería para que se compre una reserva pues, de estos dos artículos, que sí es importante que tengamos también. Eso es lo que yo quería abonar. Y la última, hacer una pregunta obligada. ¿Hay casos sospechosos en este momento registrados por el hospital comunitario, no solo de Sayula, de la región? ¿Hay casos sospechosos en este momento? Señor, aquí en la región. En la región Sayula no. Correcto. En los 9 municipios que corresponde atender al Hospital Comunitario Sayula, que es de Zacualco, Acatlán, Techaluta, Topicatlán, San Gabriel, Tapalpa y Atemajac de Brizuela, incluyendo Sayula, no tenemos casos sospechosos. Una pregunta, tenemos acto cívico el día 21, ¿suspendemos? Yo creo que, bueno, por eso lo comento, creo que debemos estar a la expectativa. Esto, y creo que lo podemos cerrar de esta forma, que todos los eventos públicos masivos que tengamos queden sujetos a la indicación que nos dé Secretaría de Salud, y que hagamos un comunicado en ese sentido, de que en este momento no se suspenden, pero que si en algún momento hay la indicación de suspenderlo, se puede suspender, ¿no? Eso Sí, presidente, de hecho por ahí se pasó una lista donde les estamos pidiendo nombre, cargo, correo electrónico y teléfono. Precisamente es para nosotros, a través del doctor Fajardo, un servidor, hacerles llegar la información del día, de las páginas oficiales sobre los eventos, sobre la situación actual del coronavirus. Yo sí quiero hacer un comentario, presidente. A mí me duele ver que a los más altos niveles no les esté ocupando ni preocupando el asunto. Eso no significa que nosotros no tengamos que hacer las cosas. Si ya dice que abrazos y no balazos y que él no ve, y bueno, etcétera, es una situación ajena, pero nosotros tenemos que darle importancia a este tipo de situaciones. Entonces, esa información que nos van a dar ustedes es precisamente para estar mandando al día la información. Y bueno, a no ser que ustedes opinen otra cosa, si la situación local o estatal cambia, pues habrá manera de informarnos con tiempo y forma para la cancelación de algún evento. ¿Sí me explico? Ahorita por el momento digo, no está la situación como para cancelar, pero esto puede cambiar de un momento a otro. Sí, también en relación pues a los jubilados, acuérdense también, ya han leído mucho más que yo, que el virus vive entre 9 y 10 horas antes del autor en el medio ambiente. Entonces quiere decir que yo no sé quién se sentó aquí en este lugar y no me hace daño, porque yo también soy médico en mi hospital, no me hace daño agarrar mi toallita con agüita y jabón y darle una talladita ahí al escritorio, al ratón, al mouse, al teclado y ya, porque si me voy a esperar que la de intendencia no tenemos ni para los baños, pero si igual en los baños públicos son perdonar. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer también nosotros en nuestra área, y pues si somos muy finos, que hasta que nos acomoden ahí y trabajamos, pues que se nos quita lo fino, ¿verdad? Hay que empezar a lavar nuestra área y cuidar a nuestras familias. Y ya, pues, si cuidan su lugarcito para que no se enfermen, porque no saben quién se sentó antes que ustedes, y cuidan a su familia, ya vamos ganando, ¿verdad?
Ingeniero. Bueno, realmente no venga porque ando un poquito engripado. Y con ganas de toser y yo creo que al margen de todo y escuchando a los expertos, de repente se politiza y yo creo que no se le está dando la verdadera importancia a esto. Hay quien dice que lo que está pasando en nuestro estado, que son medidas de repente muy drásticas y muy prontas, pero me brincó lo que dijo el doctor, que en base a esa fórmula matemática, que del 20 en adelante pudiera exponencialmente dispararse. Mis hijos, uno de los autónomos y otro de la Universidad de Guadalajara, los acaban de suspender clases hasta el 20 de abril. Entonces yo creo que de nada va a servir si los mandan a su casa, estén aquí y nosotros tengamos eventos, por ejemplo, como el Ramos y como todo eso. Tendríamos que ser muy inteligentes, muy cautos, pero sobre todo estar muy atentos a los expertos, porque precisamente esa fecha, decían, bueno, pero ¿por qué precisamente del 20 de marzo al 20 de abril? Entonces parece que las cosas se están amarrando. Entonces sí sería que tomáramos la mejor decisión, porque si nos mandan a los muchachos para que estén contenidos en la casa y aquí no vamos a tomar medidas suficientes, de nada va a servir ese mes cuando regresen otra vez a clases, ¿verdad? Entonces yo creo que el consenso de nosotros es estar prestos a la opinión de los expertos, y si se tiene que cancelar lo que se tenga que cancelar, pues más vale que pareciera una medida extrema y a lo mejor hasta acelerada, pero el tiempo dará la razón si fue la mejor. Yo creo que estamos en algo histórico y tenemos una responsabilidad de lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Para después no estar aquí, te lo dije. Entonces, si ya están tomando medidas otros, pues también nosotros estar muy atentos y prestos a lo que se tenga que tomar. Nosotros nos acaba de llegar a través del campo comunicados, porque la ruta de nosotros va a diferentes países, y ya hoy ahorita sale una plática los de enfermería con el personal. Por default hay sanitas, cubrebocas, cosas siempre en campo, pero la medida, si sigue así, mejor se regresa a partir de hoy. Quien llegue con cualquier síntoma de gripe o algo, a su casa, y hasta que esté sano regrese. Por el sueldo incluso no hay problema, le vamos a pagar sus días, porque pues aquí si no trabajo me van a afectar el bolsillo, ¿verdad? Entonces ya se están tomando medidas, porque los países a los que mandamos la fruta nos están exigiendo normas y fotografías de que estamos haciendo todo eso. Entonces mi opinión es, creo que estamos a tiempo, pero sí me brincó mucho la fecha de esa fórmula matemática, porque el 20 ya la próxima semana, ¿verdad? Sí. Entonces sí están muy prestos a lo que se tenga que hacer, ¿verdad? Y lo del gel, pues adelante, y todo lo de la publicidad, lo de los muy bien, recreos y todo eso. De acuerdo, ingeniero, gracias. Bueno, para ir cerrando esta parte, he realizado las respectivas aprobaciones. Tenemos ahorita la posible cancelación de los eventos públicos. Esa debe quedar y quede sujeta más bien a la indicación que nos brinde la Secretaría de Salud. La única forma en la que nosotros vamos a cancelar eventos va a ser a la espera de la indicación que nos dé, o más bien la recomendación que nos dé el sector salud. Como punto número 2, la compra de material, gel, cubrebocas y lo que se requiera. Les pido que lo aprobemos para que generemos una bolsa ilimitada. Ahora sí que en estas cuestiones no podemos limitarnos. La tercera sería que los recintos que se están habilitados o que se han destinado para los fines de alguna contingencia, pues se estén preparando, se revisen por Protección Civil, que tengamos todo lo necesario por si se llegara a necesitar. Y propongo también que aquí en el ayuntamiento, la presidencia, y eso se lo propongo al médico municipal, a toda persona que presente síntomas pues, ya mencionados, sea posible coronavirus o influenza o cualquier otro tema de infecciones respiratorias, pues de inmediato se les dé descanso
de acuerdo a los protocolos que se menciona, 7, 14 días, lo que tengan que ser, se les pide el aislamiento, y bueno, que esto no sea motivo de algún castigo salarial, ¿no? O sea, que a la brevedad se actúe médicamente. Por favor, hay que girar oficios a todas las oficinas para que todos los trabajadores se les esté al pendiente de cualquier caso probable, pues se pueda atender al momento. Entonces, pongo a su consideración del Pleno del Ayuntamiento estos 4 puntos y pues lo dejo a su consideración. Quien esté a favor, sí lo hace de levantar la mano. Por unanimidad. ¿Quiero agregar un punto? No sé si sea sí. posible. Bueno, como ayuntamiento y como municipio tenemos muchos espacios públicos, como canchas deportivas, unidades, el auditorio, el DIC, la Casa de la Cultura, no sé, el CDC, hay el mercado, hay muchos espacios así que creo que tienen baños, tienen áreas comunes donde hay mucho tránsito de personas, y creo que no sé si sea posible solicitar a los compañeros de intendencia reforzar las medidas de higiene en esos espacios, no sé, limpiar con alcohol, limpiar con cloro, que estén al pendiente a lo mejor cada hora de las entradas y salidas de las personas para que, pues no sé, de una manera de prevención. Sí, perfecto. Y creo que ahí sería bueno, además de la limpieza, por reforzar también con el filtro de pues, el despachador de gel, todo igual que en las oficinas que tengamos, todas las áreas. Entonces sí, también que se considere esa parte dentro de los puntos ya aprobados. Sí, el buen pues por su casa empieza porque el año y medio que hemos estado aquí, el baño de abajo no tiene ni jabón, ni papel, ni nada. Hay que habilitarlo. No, pero habrá que ponerle algo, o sea, que se lo lleven, porque si la medida más fácil es lavarse las manos, entonces, pues con los despachadores es que están encontrados, pues, porque sí es importante. Muy bien, de acuerdo. ¿Alguien más que tenga algo que agregar? Bueno, pues vamos a ver así, secretario, procedemos a la clausura de la sesión. Muy bien, pues pasamos al último punto del orden del día, que es el punto número 4, clausura. Se clausura cuando son las 10 horas con 18 minutos del día 14 de marzo del año 2020. Por su atención, muchas gracias y buen día.